Es que fue el primer día, no, es como que hubieses adivinado, porque fue el primer día de la especialidad. Yo llevaba ya como 6 años trabajando como médica en urgencias, pero no especializada en ginecología, atendía a todo el mundo. Y llegué el primer día así, con mucho deseo de aprender, digamos, toda esa emoción. Y rápidamente pasó que el choque fue muy fuerte. A ver, acá en un hospital público hay salas, por ejemplo, en donde hay 6 mujeres en el mismo espacio en uno de los hospitales, teniendo trabajo de parto y separadas por cortinas. El trato, y yo voy a decirlo porque no lo digo como algo que me contaron, es lo que yo viví. El primer día, el doctor que estaba guiando la visita dice, en un tacto vaginal, con los dedos dentro de la paciente, con las cortinas abiertas. ¿Ya? Ojo, que estamos hablando entran matronas, estudiantes de medicina, toda la gente. Y él en el tacto vaginal dice, bueno, esto es igual que como las vacas, entonces aquí estas son las mismas, nosotros acá tenemos que examinarla, pero esto es como las vacas, la misma cuestión. Si las salas de parto tuvieran paredes de cristal, ninguna mujer se embarazaría. ¿O cómo era el dicho? Libertad Méndez es ginecóloga y magíster en salud pública. Tiene 40 años, vive en Santiago de Chile, es madre de un niño de 9 y entró a la especialidad porque sintió un llamado a luchar como médica por la igualdad de género en la salud desde un enfoque feminista. Sabemos que hay sesgos y hay violencias que son específicas por el solo hecho de nacer mujeres, entonces es un motivo no solo de activismo, sino de lucha diaria y que también guía un poco el actuar como persona. ¡Qué ganas las del feminismo de meterse en todas partes! No, ¡qué fastidio! ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué todo tiene que ser un problema de género? En pocas palabras, porque la violencia basada en género nos atraviesa a las mujeres en todas las etapas de nuestra vida, tanto así que nos excluye del embarazo y el parto, una experiencia de la que somos protagonistas. Se nos pone en un segundo plano porque solo somos números, casos, citas que deben concluir lo más pronto posible, en fin, vacas explotadas cuyo único valor está en parir. Soy Paula Cubillos y esto es Sonoras, una serie en la que se unen las voces de mujeres iberoamericanas cuyas experiencias han sido históricamente un tabú para la medicina. Un podcast de la Fundación Gabo con el apoyo de Roche como parte del Premio Roche de Periodismo en Salud. Quédense con nosotras. La verdad es que el proceso de embarazo creo que lo supe hasta que estaba embarazada. Literalmente hasta que estaba embarazada. Acá en México todo eso hasta la fecha se trata con muchísimo pudor, no es algo de lo que se hable así tal cual. Entonces, esa fue la realidad. Alondra Perales no tenía muchas preguntas sobre el embarazo y el parto cuando era pequeña, sino más bien ilusión por ser madre algún día. Poco se imaginó que quedaría embarazada cuando solo tenía 17 años. Hoy, a sus 27, recuerda de manera vívida el estigma al que fue sometida por llevar un embarazo siendo adolescente y la falta de acompañamiento que recibió en las instituciones de salud pública en México. Si eran comentarios de las enfermeras, no de la doctora que nos atendía, pero las enfermeras así como de, ay, pues están muy chiquitas para estar aquí, ¿no? ¿Y ahora qué van a hacer? La verdad es que a veces yo salía tristísima de ahí, o sea, por todos esos tipos de comentarios o, por ejemplo, yo iba sin el papá de mi hija, entonces también era un recalcar el por qué iba sola, sin mi pareja, y yo siento que eso también era algo que me afectaba mucho, porque pues sí me sentía súper sola y aparte llegas y te lo recalcan y es como, o comentarios de que se embarazaron tan pequeñas y entonces vienen aquí sin pareja porque no eran algo estable. La violencia ginecobstétrica no solo se ve en cesáreas forzadas, en epidurales sin consentimiento informado o en episiotomías de rutina, es decir, un corte del tejido entre la abertura vaginal y el ano. También hay otro tipo de prácticas violentas que van más allá de procedimientos médicos invasivos y que tienen que ver con el trato que se le da a la mujer en estado de embarazo. Como los gritos, como las frases que denostan, las opiniones sobre el cuerpo y un largo etcétera, que yo creo que también forma parte de nuestra lamentable historia que nos contaban las abuelas, que nos contaban nuestras madres, nuestras tías, y que tiene que ver con
los consejos, por ejemplo, que se daban para ir al trabajo de parto, que acá era muy clásico el no te quejes porque te van a retar más. Bueno, yo duré un día entero en labor de parto, o sea, las 24 horas. Al ser primeriza, creo que eso sucede mucho, pero también yo ya iba con la idea de no tienes que quejarte si te duele, no tienes que hacer escándalo, porque mi abuelita, recuerdo muy bien, me decía, es que no te van a hacer caso si estás así, es que si haces escándalo vas a caer gorda y no te van a atender bien, por el hecho de lo que ella vivió, ¿no? El contexto en el que ella tuvo a sus hijos fue comentarios como, pero cuando lo estabas haciendo no gritabas así, pero cuando lo estabas haciendo no te dolía de esa manera, ¿verdad? Entonces yo iba con ese pensamiento de no, me tengo que portar bien. Es inconcebible que a las mujeres se nos deshumanice durante el embarazo y el parto al punto de ser prácticamente invisibles, incluso cuando nos morimos de dolor. A veces pareciera que para el personal de la salud no fuéramos más que carcasas en las que no vale la pena invertir tacto, sensibilidad, respeto y mucho menos tiempo para informarnos que necesitamos un procedimiento que requiere de nuestro consentimiento. Llego a mi casa y yo siento algo raro cuando me exploro, ¿no? Veo que tengo hilos y yo dije, pues, ¿qué pasó aquí? La verdad es que en ese momento yo no sabía que era una episiotomía, que hoy sé, y me realizaron una episiotomía sin mi consentimiento, sin ni siquiera decirme te lo vamos a hacer, podemos, lo necesitas, y me voy del hospital y tampoco me dicen que me la hicieron. Yo no estaba enterada para nada que habían tenido ese proceso conmigo. Y no sabía qué cuidados tenía que tener, no sabía si tenía que ir a que me retiraran puntos. Y aparte de eso, en mi parto eran solo pasantes de medicina, no había ningún médico supervisando ni nada. No sé si en realidad yo necesitaba que me hicieran eso, pero siento que practicaron en mí. Que Alondra a sus 17 años no entendiera lo que acababa de vivir porque nadie le había brindado esa información durante su embarazo, porque nadie le había explicado que este era un tipo de práctica que podría necesitar también es violencia. Y no decírselo ni siquiera después del parto fue la consolidación de una serie de preguntas que no tuvieron respuesta porque, encima de todo, Alondra estaba resignada a que no se podía hacer nada al respecto. Es más, le tomó años reconocerse víctima. Me empecé a informar hasta que ya estaba en la universidad, o sea, mi niña ya tenía, no sé, unos 2 años y creo que en alguna clase se habló de eso, no sé, creo que de salud pública, y ya fue cuando yo caí en cuenta que yo sufrí violencia obstétrica. Vaya, es como un abrir de mente, porque en realidad en el momento en que me pasó a mí yo no estaba consciente de que había sido violencia. En realidad no es, o sea, sí me sentía mal, terriblemente mal, pero yo pensaba que era algo normal, vaya, no violencia. Para mí fue como de, pues lo tuvieron que hacer, aunque me siento súper mal, pues lo tuvieron que hacer, no sé por qué no me avisaron, pero pues ya lo hicieron. Y para mí era como que pues, de seguro le pasa a todas, que a lo mejor sí le pasa a todas las que están ahí, pero no sabemos que no es lo correcto. Las mujeres que sufren violencia ginecobstétrica no solo tienen problemas a la hora de identificar que fueron víctimas porque les han enseñado que su dolor es normal y que incluso está estandarizado en las prácticas clínicas, sino que también tienen que lidiar con todo tipo de secuelas que van desde lo físico hasta lo psicológico. Y ojo, ante estas la expectativa también es que resuelvan solas. Me afectó muchísimo en mi salud sexual. La verdad es que sexualmente fue muy difícil el volver a poder tener intimidad para mí, porque era algo que me daba miedo por el mismo hecho de que no estaba bien informada de qué había pasado. Ya había pasado mucho tiempo, pero era muchísimo dolor cuando intentaba tener relaciones. Era más miedo a qué va a pasar, porque como no sabía absolutamente nada, era el miedo. Y yo creo que eso hubiera sido muy distinto si me hubieran dicho, ¿sabes qué? Realizamos esto porque lo necesitabas, estos son los cuidados que vas a tener que llevar y esto va a pasar después, pero pues la verdad es que no, ni siquiera sabía que la tenían. Quienes no han sido tratadas o que han vivenciado violencia ginecológica pueden tener dolor pélvico crónico, puede transformarse en traumas que se vivencian en la esfera psicológica, pero también en la esfera corporal.
expresados, por ejemplo, en fibromialgia, por ejemplo, en enfermedades reumatológicas, por ejemplo, en descompensación de enfermedades cardiovasculares, en trastornos de la salud mental y el ánimo, tales como depresión, descompensación de trastornos previos. Entonces, no solo hablamos de que uno lo pasó mal o de que uno quedó como con algo en la memoria, o como la gente dice en la salud mental, bueno, pero que le eche para adelante y no sé qué. Estamos hablando, para los que creen que todo eso no es tan válido, además de secuelas físicas tangibles y además dolorosas o de larga data, o sea, que van a hacerse crónicas. Es necesario aclarar que la violencia ginecobstétrica no solo se da durante el embarazo y el parto. Por ejemplo, mi primera citología la recuerdo con mucho malestar. La mujer que me atendió fue fría, distante, y cuando le manifesté que me estaba doliendo mucho, lo único que me dijo con un deje de fastidio fue: si te sigues quejando, no te voy a poder hacer el examen. Yo me disculpé, temblé del dolor en silencio y luego me fui a mi casa sangrando como por un día. La experiencia fue tan traumática que desde entonces me da pavor hacerme la citología. Me produce mucha ansiedad. Eso también es violencia. Y estar expuesta a ella provoca que muchas mujeres no tengan citas ginecológicas en primer lugar. Para Libertad no solo es difícil lidiar con lo normalizado que está el maltrato a la mujer en su especialidad, también reconoce que ella en algún momento reprodujo esa violencia en su ejercicio profesional. Y también yo quiero decir algo que es por lo que también a muchas personas les cuesta hablar este tema o no quieren hablarlo. Y tiene que ver con que uno, para poder adaptarse, esto es como todo lo que pasa en ambientes violentos, que también está súper estudiado, que en el fondo uno tiene que adaptarse. Y yo digo que al menos en Chile, quienes somos médicos especialistas en obstetricia y ginecología, todos, todas, todes hemos ejercido violencia, hemos sido víctimas de violencia y hemos sido cómplices de violencia, por acción o por omisión. Porque quienes enfrentamos, denunciamos, o al menos decimos, ay, doctor, no sea así, finalmente nos llevamos las peores porque tiene un costo, y en ese tiempo eran costos altos, costos que tuvieron que ver con exámenes extra, por ejemplo, tuvo que ver con denostación, tuvo que ver con espacios cerrados ahora, por ejemplo, para la parte laboral, con colegas, por ejemplo, que han tomado la posta y han sido como, entre comillas, exiliadas en sus propios espacios de trabajo, incluso en lo privado. Entonces, no es tan sencillo, tampoco es tan sencillo declarar que uno no es un ser de luz y que ha cometido errores, porque estamos en una sociedad en que esas cosas se meten debajo de la alfombra, se niegan, y al revés, como yo creo la única forma de poder mejorar y reparar, aparte de que hagamos terapia, es francamente reconocer los errores que cometimos y hacer algo al respecto, no solamente quedarnos en que pucha lo hice mal. La violencia ginecobstétrica es un problema de salud pública que afecta a toda Iberoamérica. Por ejemplo, en países como Argentina, Venezuela, México, Uruguay y Brasil lo reconocen en sus legislaciones, y aún así sigue siendo un tabú. Ahora imagínense en los países donde ni siquiera se abre una conversación al respecto. Las mujeres que denuncian se enfrentan básicamente a un sistema que no está dispuesto a reconocer sus historias, y el precio por defender sus derechos y exigir reparación es grandes sumas de dinero en procesos legales, detrimento de la salud mental, revictimización constante, exposición e invalidación. No es una batalla nada fácil de dar, y para ejemplos tenemos a Naya Alcorta Elesgaray, una mujer del País Vasco que en 2012 fue violentada por el personal de salud que la atendió en su parto. Tuve un parto bastante normal porque es habitual que esto ocurra, pero totalmente anormal por la violencia en la que ocurrió. Para resumirlo, fue una rotura de bolsa temprana a las 38 semanas que me llevó a una inducción precipitada y en contra de mi voluntad y sin consentimiento, que terminó con una cesárea que no era necesaria y que no era consentida. Además, se llevaron a mi bebé durante 3 horas y pico, casi 4 horas, en las que estuvimos separados y yo pensaba que le había pasado algo y a mi pareja no le informaban de cómo estaba yo, por lo que él pensaba que a mí me había pasado algo.
Esto generó que los primeros meses fueran muy duros en la crianza. Yo no tengo recuerdos de los 3 primeros meses de crianza con mi bebé. Desperté de alguna manera cuando una ginecóloga de confianza me dijo que todo lo que había pasado no debería haber pasado y que no estaba loca por pensar que me habían tratado como a un cerdo en el matadero, que habían utilizado mi cuerpo, que nos habían tratado mal, que eso no era ni justo ni legal. Debido a esto desarrolló un estrés postraumático que posteriormente fue desestimado por los tribunales estatales cuando decidió denunciar lo que pasó. No se tuvieron en cuenta ni la falta de consentimiento, ni el trato, ni la falta de indicación real médica de esos procedimientos en el Estado español, por lo que junto a otras 3 mujeres decidimos ir a instancias superiores. Naya, con ayuda de Francisca Fernández, abogada especializada en derecho sanitario, llevó su caso hasta el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU. Trató los casos por separado y son 3 los dictámenes que la ONU ha proporcionado en este tema, dándonos la razón a las mujeres, diciendo que sufrimos violencia obstétrica, sufrimos un trato estereotipado, nos hicieron cosas que no debían hacer sin consentimiento y sin indicación médica, pero también indica que además sufrimos violencia institucional también en los procesos judiciales porque se nos negó el derecho a la justicia justa. Sin embargo, a la fecha, el Estado español sigue sin repararla. Su historia y lucha quedaron retratados en su libro Mi parto robado, publicado por la editorial ARPA en 2023. En más de una ocasión, Naya Alcorta ha hablado sobre el peso de la culpa y la importancia de desprenderse de ella, porque las mujeres no son culpables del maltrato al que han sido sometidas. Además, cuenta que en el proceso de reconocerse como víctima tuvo un choque con sus privilegios. Renegaba lo que vivió siendo blanca, heterosexual, joven e informada. ¿Cómo podía pasarle algo así? Y claro, es que cuando hablamos de violencia ginecobstétrica también hay que reconocer las otras violencias que la atraviesan. La violencia ginecobstétrica direcciona y amplifica las otras violencias o los otros determinantes sociales que representan también la interseccionalidad. Por ejemplo, ser migrante, ser afrodescendiente, ser pobre, ¿cachai? Un largo etcétera, que en el fondo yo lo grafico porque esta interseccionalidad o estas distintas características de las mujeres son las que más las exponen a la vulneración, las que fragilizan, pero que además son más que categorías, son personas con nombre, son personas con familias, con historias, con sentimientos, y que son despojadas de su humanidad. Acá también hay población indígena, entonces, y es una de las cosas que peleamos, la interculturalidad, de cómo respetamos las tradiciones y las formas del nacer que no son institucionales, que no son patriarcales, que no son médicas o medicalizadas. Y hubo una gran resistencia desde la comunidad médica, especialmente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, obviamente, porque la formación alópata o la formación de las universidades nos enseña una parte, pero también hay otras formas de entender la salud y todo, y no todo van a ser números o no todo van a ser nacimientos hospitalarios de una u otra forma. A mí también me costó entenderlo, ojo. El camino para erradicar estas violencias, sin lugar a duda, es largo y agotador, pero vaya que es necesario recorrerlo. No podemos renunciar al objetivo de que los embarazos y partos sean procesos dignos para las mujeres, no cuando hemos pasado tanto tiempo luchando porque la maternidad sea, antes que nada, deseada. La lucha no termina ahí, continúa para quienes eligen ser madres y también debemos acompañarlas. Siento que aún sigue siendo algo que no se habla para nada. Totalmente informar que la violencia obstétrica existe, pero no solo poner un flyer como hacen, no, o sea, informar verdaderamente en tus citas de control, si te hacen esto no está correcto, si te dicen esto no está correcto, y tener alguna autoridad que realmente nos haga caso cuando suframos esto. La violencia ginecobstétrica tiene el poder de alterar la relación que una mujer establece con la maternidad, daña vidas y deja cicatrices profundas, pero también puede movilizar, como es el caso de Naya. Ahora acompaño a otras mujeres y divulgo sobre la necesidad de estos derechos reproductivos y la necesidad del cumplimiento de la justicia internacional, porque para mí es bastante bochornoso que una instancia tan
alta como la ONU haya dictaminado que sufrimos violencia institucional en 2 ocasiones, tanto en el parto como en el proceso judicial, y que el Estado todavía no las haya cumplido. Soy consciente de que en cada parte del mundo la situación es distinta, pero por desgracia la violencia ginecobstétrica la podemos encontrar en todas partes del mundo. Las mujeres somos discriminadas por ser mujeres y la mirada con la que se nos trata es totalmente sesgada, por lo que necesitamos un empoderamiento y una red fuerte de mujeres que haga cambiar un poco el escenario y que se nos trate como personas, que es lo que somos. Tenemos un derecho humano fundamental a ser tratadas con respeto. Libertad, como ginecóloga feminista, sigue trabajando por lograr cambios estructurales en el sistema de salud. Además, cree que los procesos políticos son cruciales en la forma como abordamos este tipo de problemáticas que violentan a las mujeres de manera sistémica. La lucha también se da en los discursos, las urnas, las legislaciones y, por supuesto, en las calles. A veces uno tiene el desazón de ir a votar, pero también las personas que elegimos en esos espacios institucionales es importante. Aunque yo estoy muy decepcionada de muchas cosas, ese ejercicio es muy importante. Es un pequeño espacio de poder donde también tenemos que expresar nuestra opinión. Y los activismos, por otra parte, que también deben ser voluntarios, como todas las cosas, con consentimiento y aceptación, pero también a quienes les nazca y hacerlo, también invitar a otras a seguir y abrir, conversar, difundir, pero sobre todo no quedarnos en el espacio del dolor, tratar de avanzar un poco más allá y sobre todo fortalecer la esperanza y de esos días oscuros llegar a los días claros nomás. Las mamás también cambiamos el mundo día a día cuando criamos gente que sea menos violenta, sea más amable y recordar que la lucha del feminismo es por la igualdad y que no se olviden de denunciar la violencia y acompañar a las amigas, porque no es solo denunciar, es hacer todo el proceso posterior. Y mientras existan estos factores estructurales de la injusticia, de los modelos patriarcales en salud, en el Estado, vamos a tener que seguir dándonos fuerza y vamos a tener que seguir apañándonos. Eso, no nos soltemos, por favor. Los estándares, a diferencia de los cuerpos y las mentes, no cambian con el pasar de los años. Con la menopausia se mantiene el miedo a no poder vivir a la altura de los criterios sociales y a convertirse en mujeres descartables que perdieron lo único que las hacía valiosas, su juventud. Esto se ve reflejado en el tabú y en la falta de conversaciones e interés alrededor de la salud de las mujeres cuando llega el climaterio. En el próximo capítulo de Sonoras hablaremos sobre esta estigmatizada etapa de la vida. Sonoras es un podcast de la Fundación Gabo con el apoyo de Roche como parte del Premio Roche de Periodismo en Salud. La dirección, producción general, investigación y guión estuvieron a cargo de Paula Cubillos. El montaje y diseño sonoro estuvo a cargo de Elkin Oliveros. Agradecemos a Libertad Méndez, a Alondra Perales y a Nayal Cortales Garay por su participación. Pueden encontrar más información en la descripción de este episodio. Gracias por escuchar.